Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciarla con la sesión 24 del seminario Repensar la Economía. Entonces, bueno, siempre platicamos la dinámica. Vamos a hacer la presentación. El foro ya está abierto en la página del seminario. Entonces, bueno, el documento también está disponible. Hoy solamente es una parte que le llamamos presencial. Y se trata un poco de, pues, volver a discutir el documento. Nuestro invitado hace una presentación, leemos algunas preguntas del foro y luego pedimos algunas intervenciones de ustedes. Y bueno, estamos sujetos a un horario de no más de una hora. En este caso, estamos empezando un poquito tarde. Entonces le voy a ceder la palabra al maestro Hipólito Antonio, que va a ser dialogante. Nos acompaña el doctor Víctor Hugo Bustamante, y el maestro Octavio Somers está atorado en el tráfico, cosa muy rara en esta ciudad, ¿verdad? Entonces esperemos que se incorpore. Y bueno, pues iniciamos, maestro Hipólito. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión, que es una conferencia más del seminario Repensar la Economía en el cuarto ciclo. Estamos ya en el tercer año, pero ya son 2 ciclos por año. Por lo que quisiera comentar brevemente, el seminario Repensar la Economía forma parte de una familia de seminarios que existen en el Politécnico. Así tenemos el repensar la física, repensar la economía, repensar la filosofía, la bioquímica. Y bueno, nosotros en un grupo de profesores de diferentes escuelas iniciamos hace 3 años esta experiencia de conferencias que están siendo desarrolladas mediante esta fórmula, ¿verdad?, de invitados que tengan ya alguna investigación y sobre todo publicada, y luego habemos algunos que participamos como dialogantes. Existe una página que quizás ya todos aquí la conozcan, pero miren, vamos a hablar acerca, bueno, nuestro ponente tiene un trabajo que se llama Crítica a las teorías que estudian el desplazamiento de la mano de obra por la tecnología, y esto será expuesto en su presentación de 20 minutos para que podamos a partir de ahí hacer algunas preguntas, y al mismo tiempo recordarles que esta sesión estará en 24 horas en la página seminariorepensarlaeconomía.wordpress.com. Es una experiencia enriquecedora porque hay interacción. De hecho, ya traemos aquí 10 preguntas de los estudiantes, 12 preguntas que hicieron al ponente, y posteriormente se pueden seguir haciendo preguntas. El ponente podrá seguir dando respuestas, pero además les comento que este seminario tiene una cobertura, no tiene límites, para todas las escuelas de economía del país y del extranjero también. Tenemos respuestas de gente que está viéndonos en otros países, estudiantes, profesores, investigadores del área de economía que estén interesados en los temas. Ya saben ustedes que ahora los buscadores hacen que cualquier investigador que esté interesado en un tema lo busca y lo encuentra, y es detectado nuestro seminario, nuestra conferencia, y de igual manera se tiene esa posibilidad de participación amplia, de tal manera que lo que ustedes pregunten queda también grabado y queda también para que sea en 24 horas subido a la página. Bueno, a continuación voy a dar lectura a lo que es la semblanza de el profesor Víctor Hugo Bustamante García. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Economía por la Superior de Economía del IPN, maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico por el CIECAS del IPN,
Doctorante en Ciencias, Programa en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, Centro de Estudios Avanzados, el CIMBESTAB del IPN. Tiene 4 diplomados, no me voy a detener en cada uno de ellos. Ha sido ponente en varios eventos, conferencias, eventos de diferentes tipos, autor de publicaciones, seis publicaciones tiene, y luego ha dirigido varias tesis, y es docente en esta escuela y ha también impartido clases en otras a nivel profesional y posgrado. Y bueno, tiene varias experiencias adicionales que creo que destaca, pues, que es profesor de aquí de la escuela y pues próximamente será doctor por parte del CIMBESTAB. Sin más, le vamos a pedir entonces que inicie su presentación en esta sesión al profesor Víctor. Gracias. Buenos días. Empezamos por esta presentación, precisamente es la crítica a las teorías que estudian el desplazamiento de la mano de obra por la tecnología. Hay que señalar que este trabajo fue presentado en el Congreso de Comexo, que es dedicado a las ciencias sociales. Lo interesante es que fue presentado en 2018, por lo que el avance de algunas teorías ya fue modificado. Ya hay de las teorías que se presentan en esta exposición, ya se cuadruplicaron, ¿no? Entonces, haciendo la parte principal, primero explico la parte de la metodología. Normalmente la primera parte es hablar sobre las teorías de desplazamiento. La otra es la ordenación de las teorías por tema. Es innovador este trabajo en el sentido de que primero no se han reunido las teorías, bueno, no se habían reunido las teorías del desplazamiento que hablan de la mano de obra, menos por la tecnología. Sí hay autores que lo consideran, pero su estudio o análisis es muy empírico. En cuanto a la tercera fase, hablamos de las críticas de las teorías que hablan del tema. Después se trata de hacer una cuantificación y una cualificación para después determinarlo en un modelo o en un índice. Para empezar, tenemos las teorías que hablan de desplazamiento de la mano de obra, y estas teorías las reúno en la parte que se refieren a la parte de tecnología, a la parte de jurídica, a la parte económica, a la jurídica, y otras que estaban sin clasificar. Esa es la primera parte, de eso ya hablamos, y hablamos de las teorías de desplazamiento de la tecnología. Aquí tenemos las primeras teorías que hablan, es a partir de la primera revolución industrial. Tenemos las que se refieren al Fordismo, el Taylorismo, Toyotismo, creación destructiva. Las 3 primeras se refieren más a la organización de la industria, que se refieren a las condiciones en que se buscaba estructurar la empresa, y junto con la organización comenzaron a darles un énfasis a cómo se iban organizando. No estaban determinadas tanto por las máquinas, pero la automatización y mecanización. Aquí vamos a hablar de 4 conceptos importantes que se refiere a la automatización, la mecanización, la robotización y lo que es la inteligencia artificial. La parte de mecanización es cuando introducen las máquinas en la primera generación, en la primera revolución industrial. La segunda, que es la automatización, ya tienen un concepto mucho más definido para hacer producción en serie. La robotización, que normalmente es en la que estamos y que se considera como industria 4.0, es ya a través de programas de computadora, programas, el software, comienza a mover estas máquinas y se comienzan a automatizar. En esta
es muy importante hacer hincapié en que la robotización se encuentra clasificada en 3 formas. La primera, es la robotización que se maneja en forma de servicios. La segunda, la robotización industrial, y la tercera, la robotización militar. Sin embargo, normalmente cuando estamos hablando del proceso de manufactura, estamos haciéndolo solamente y específicamente en la parte de robotización industrial y en la parte que va a manufactura. Muchos de los adelantos tecnológicos que se dan en la actualidad normalmente van a la de servicios, que vemos robots, que vemos construcción o vemos vehículos ya conduciéndose automáticamente. Normalmente es en robotización, pero de servicios. Y en esta parte que hablamos de desplazamiento de la mano de obra por la tecnología, estamos haciendo énfasis solamente en la manufacturera. Bien, ya vimos que las primeras 3 teorías, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, van en la parte administrativa. Antes de eso tenemos el ludismo, neoludismo y tecnofobia. De hecho, el ludismo y neoludismo es interesante porque a partir de ahí se comienzan a crear los sindicatos. Gracias a eso, la primera revolución industrial, muchas de las máquinas fueron destruidas precisamente por el pensamiento de decir que había un desplazamiento de la mano de obra. Hay que considerar, que lo voy a mencionar más adelante en la teoría evolucionista, económica evolucionista, que refiere precisamente que no hay tal desplazamiento de la mano de obra. Pero bueno, diré por qué. Existe la creación destructiva, normalmente muchos lo vemos con la parte de Schumpeter, y los schumpeterianos normalmente se aplican dentro de la economía evolucionista. Tenemos la teoría marxista, que ahí no habla de tecnología, habla de técnica, y eso también hay que hacerlo hincapié, porque al final de cuentas creemos que todas las teorías se mueven al mismo nivel, y nos falta esa parte de contextualización, tanto en tiempo como en lugar, y en qué época se llevaron a cabo estas teorías y pensamientos. Luego tenemos el análisis tetrádico, que se refiere más a la parte de un análisis social. Tenemos la industria 4.0, la parte jurídica, tenemos los impuestos empleados de stock, renta básica universal, la mega máquina, tenemos el costo marginal cero, la cefantina, seguro universal, que normalmente muchas de ellas intercambian en la parte jurídica y la parte económica. La parte jurídica creando leyes y normatividad que les va a permitir precisamente introducir la máquina, o si existe o si debiera existir un desplazamiento de la mano de obra, esto va a permitir que tengan un seguro. Eso dentro de las nuevas teorías que se manejan en Europa, tenemos la renta básica universal o la renta básica incondicional. Tenemos por otro lado las de bienestar general óptimo, que es la parte económica social y que refiere precisamente si va a haber un desplazamiento, así como hay un incremento de tecnología y que ayuda a los trabajadores a no pasar tanto tiempo en las industrias, también va a permitir que el bienestar de la población se vea mejorado. Esto aunado con las rentas básicas o con los impuestos empleados hacia los planes y demás de desarrollo, va a permitir que, por supuesto, el desplazamiento no se vea como tal. Por favor. Bien, ahí tenemos las teorías, precisamente la edad de la máquina, que normalmente si vemos las primeras teorías es de tipo social, análisis tetrádico, ludismo, megamáquina, postindustrial, juliana. ¿Por qué los clasificamos ahí?
porque normalmente no contienen datos o no especifican datos específicos del desplazamiento de la mano de obra. No hablan de que una máquina, la introducción a tal industria, esté desplazando tantos trabajadores. Y normalmente es una discusión más teórica que de forma económica. La siguiente clasificación es la de la económica, que es la que nos incumbe, creación destructiva, que normalmente Joseph Alois Schumpeter nos habla de que ante una nueva innovación existe la destrucción de la antigua innovación y por lo tanto existe un cambio de paradigma en cuanto a las relaciones económicas y a las relaciones productivas de la industria. El desempleo tecnológico nos habla precisamente que con las nuevas tecnologías se va a desarrollar todo un desempleo tecnológico. Costo marginal cero, con Rifkin, hablan con la disminución de la mano de obra, nuestro costo marginal va a ser reducido hasta cero. Eso va a permitir que, por supuesto, la que va a salir ganando es la empresaria. La marxista, ya hablábamos de la parte técnica, y habla de la introducción de las manos de obras, por supuesto, y los tiempos de trabajo van a estar siendo reducidos, cuando siendo la plusvalía la que está siendo otorgada por la tecnología va a verse reducida. En su tomo 2 del capitalismo nos habla precisamente el cambio de paradigma de una revolución en cuanto a ese desplazamiento y la entrada de los medios de producción y el que va a tener peso sobre el valor del producto va a ser precisamente esos medios de producción. La selfactina, bienestar óptimo y proletarización, nos habla de las condiciones de los trabajadores, pero desde el punto de vista económico, y que van a afectar su ingreso y su consumo. ¿Sí? Bien, la tercera, hablamos de la parte jurídica, y que normalmente vienen más como regulaciones y como condiciones en cuanto a la normatividad, y aquí hay que ser claros, la contextualización dentro de los países nos van a determinar que cada país tiene un conjunto de normas y derechos que en algunos casos les van a dar más derechos al ser humano y en otros les van a dar más derechos a las empresas. Y esa es una discusión que siempre se ha llevado. Normalmente asemejamos en este caso a México como países como Estados Unidos, Corea, Alemania, cuando sus niveles y su contextualización jurídica es muy diferente. En México todavía tenemos un grado de socialización, un grado de teorías francesas, de teorías rusas y de teorías norteamericanas aplicadas a la Constitución mexicana. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos, su sistema es anglosajón, el mexicano todavía tenemos un sistema francés. Y entonces las condiciones que se dan precisamente para la creación y la normatividad influyen en estos aspectos de seguro de desempleo, seguro universal, el dividendo básico universal, los impuestos, el impuesto empleado, que es el que propuso este señor que propone Anaya, pero Anaya está basado en lo que dice, se fue el nombre, el dueño de Microsoft, es Bill Gates, que normalmente dice, bueno, vamos a darle un impuesto a las máquinas para que no se vea desplazada la mano de obra. Lo interesante es que, por ejemplo, en México ya existe el seguro universal y aparece, se da más hincapié precisamente con el gobierno del Distrito Federal, con Marcelo Ebrard, que instituyen este seguro universal precisamente para los desempleados, y no habla mucho de tecnología, pero sí considera 2 o 3 meses de seguro. En la actualidad creo que ya les dan hasta 1 año precisamente a los desempleados.
Bien, dentro del mismo aspecto jurídico tenemos la renta básica universal, que es normalmente la que todos hablan y que normalmente en países como España y Francia es donde se ha discutido más y ha tenido más impacto esta relación. Y por supuesto, las justificaciones hablan de la libertad real, la justificación republicana, justificación económica, la postobrerista y la justificación en el derecho de propiedad privada originaria. Lo interesante es que son justificaciones teóricas, no mencionan datos de si realmente ha habido desplazamiento de la mano de obra. En la siguiente tenemos precisamente las administrativas, de las que muchos hablamos en las clases, ¿no? Taylorismo, toyotismo, industria 4.0, tecnofobia. Hay que aclarar que en México todavía estamos en la relación de industria 2.0, sin embargo nos evalúan como 4.0, y entonces la condición tecnológica con respecto a la industria 2.0, pues por supuesto los países nos van a llevar, muchos de los países industrializados nos llevan de calle. Hay que aclarar que el sector más industrializado en México es el automotriz, y por supuesto mucha de la inversión allá por el año 2015 se dio mucho hacia esta industria. Más sin embargo, hay que aclarar que participaron todas las industrias de la clasificación del CIAN, específicamente en el sector clasificador 33, que es donde incluye precisamente todas las industrias del sector manufacturero. Lo que permite esta relación del sector manufacturero es saber qué es lo que está entrando como desplazamiento a la mano de obra. De hecho, lo que vemos muchos robots es en servicios médicos, en servicios militares, pero no los vemos precisamente en manos de obras. Otra de las condiciones es que cuando estamos en la relación y en la creación de este documento también observamos que los robots no se crean por generación espontánea. Al final de cuentas, cada robot necesita una industria que los comience a elaborar. Esta industria, por supuesto, normalmente no está en México. Traemos robots extranjeros. Y normalmente cada robot, por supuesto, necesita una infinidad de piezas de acuerdo a su labor. Y entonces cada pieza constituye un proceso de producción en donde interviene la mano de obra. También interviene la parte de diseño, la parte de programación, y entonces esto se vuelve generacional. Si hablamos de hace 20 años, hace 15 años, tenemos un problema en hacer esa distinción, porque cuando hablamos, por ejemplo, de Schumpeter, él no tenía ni idea de que hubiera máquinas, de que tuviéramos computadoras, que tuviéramos este tipo de procesadores. Y entonces tampoco tendríamos idea generacionalmente que las posibilidades de cambio tecnológico pudieran darse. Entonces, también si comparamos a los maestros y a los alumnos con respecto a la situación en que se encuentran con respecto a la tecnología, muchos de ustedes nos llevan de calle, porque al final de cuentas ustedes ya manejan el celular, tienen bases de información, se conectan a la red, y esa relación que ustedes nos llevan, por supuesto para ustedes va a haber trabajo en las nuevas tecnologías. Los sectores atrasados, la generación que viene, que antecede a la de ustedes, a la actual, normalmente nos quedamos todavía, muchos hicimos nuestras tesis o nuestros trabajos de investigación todavía en máquina mecánica. En la actualidad ya gozan de una computadora, pueden corregir directo, no como lo que hacíamos nosotros. Bien, como conclusiones previas, normalmente las investigaciones anteriores sobre el tema del desplazamiento de la mano de obra han estudiado el problema concentrándose en las siguientes causas: aspectos empíricos, modelos y formulaciones determinados en pocos factores y variación de datos. Por supuesto, muchas de las teorías de las que he hablado no se encuentran datos, por lo que existe una ausencia de algún modelo que defina lo que se va a investigar y desarrollar.
Se da un enfoque distinto, por lo que la investigación se centra en el expertise adquirido, proponiendo un modelo de medición del desplazamiento de la mano de obra, utilizando dentro de lo más posible las variables e indicadores que permitan dar una explicación correcta. Una de las condiciones de las más discutibles que en todas las teorías es una condición de creencias, por supuesto, y de hecho todavía lo tenemos en las escuelas. Muchas de las preguntas que he visto, consideramos que existe el desplazamiento de la mano de obra, pero nunca me dan datos o no me dan cifras. En el trabajo actual, de hecho, hablo de esa condición en donde entra la parte institucional, precisamente para mejorar las condiciones de las empresas y con ello la capacitación y la permisión para que los trabajadores puedan adaptarse a ese cambio tecnológico. En el 2015, ya lo había mencionado, hay una inversión importante precisamente en robots industriales que se hace hacia otros países, y esto permite que durante las 5 años antes, 2010, empiezan a partir del Plan Nacional de Desarrollo las directrices que van permitiendo que la Secretaría de Economía conforme programas de capacitación y adaptación de la mano de obra a esta nueva realidad para introducir robots. Lo cierto es que la movilidad no se ve reflejada en los datos y entonces no se habla de un desplazamiento de la mano de obra, lo menciona la teoría evolucionista, sino más bien es una adaptación de la disrupción de la tecnología en ciertos campos de producción, ¿no? Y ya con esto termino. Gracias. Agradecemos la presentación del profesor Víctor Bustamante García, y ya tenemos también la presencia del profesor Octavio Palacio Sommer, que está como dialogante en esta sesión. Y bueno, les recordamos que esta sesión estará disponible en la página Seminario Repensar la Economía, para que ustedes puedan revisar, formular sus preguntas o participaciones. Ahora vamos a tomar del chat que se ha venido dando. Les dije que había 11 preguntas ya. La primera pregunta que le vamos a presentar al profesor Víctor Bustamante es la siguiente, y la hace Brenda Altamirano del grupo 4EM22, y dice lo siguiente: se tiene que abandonar la implementación de la tecnología en la mayoría de los sectores económicos para disminuir el desplazamiento laboral, o buscar la manera de equilibrar ambos factores. Segunda, de esta misma compañera: el desplazamiento generado por la tecnología es el origen de la crisis. Y tercera, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas para evitar ser despedidas y reemplazadas por la maquinaria y las nuevas tecnologías? Le pedimos al profesor Víctor Bustamante que nos dé respuesta. Bien, con respecto a la primera pregunta, bueno, hay que aclarar que las preguntas están muy fuera de las críticas que hago en el documento, pero sin embargo las vamos a contestar. La primera pregunta, que refiere de abandonar la implementación de la tecnología en la mayoría de los sectores económicos para disminuir el desplazamiento laboral. Bueno, hay que aclarar que no hay desplazamiento laboral, primero, ¿no? Y de hecho en documentos que, bueno, ya más adelante serán publicados, vienen con datos precisamente. La parte que nos caracteriza como economistas es trabajar con datos duros, y en el 2015 hay una importante inversión de robots en la mano de obra, en todo el sector manufacturero. Normalmente la clasificación del CIAN nos permite tener
un clasificador de 9 industrias manufactureras en su gran sector económico, y sobre esta normalmente no hay indicadores que determinen que hay desplazamiento de la mano de obra. Por lo tanto, por supuesto, buscar la manera de equilibrar ambos factores lo explica la teoría evolucionista, la economía evolucionista, es decir, implantar normalmente proyectos o búsqueda de que el trabajador se capacite o se adapte a las nuevas tecnologías. Esto permite que no haya desplazamiento, y por lo tanto la segunda pregunta, que el desplazamiento generado por la tecnología es de origen de la crisis, o por supuesto que no. Hay otras que hay que considerar en la parte económica mucho más variables, más en un mercado que está globalizado, y por supuesto se refleja precisamente en la compra de robots. Normalmente tenemos pactos con Alemania, China, Japón, Alemania, Francia, en la compra de robots principalmente. No incluye Estados Unidos, por supuesto. Y entonces, por supuesto, las personas para evitar ser despedidas, ¿qué necesitan hacer? Por supuesto, capacitarse. Y eso también es un problema de educación que tenemos en México. No nos gusta capacitarnos, tenemos miedo normalmente ante los nuevos proyectos o cursos de capacitación, le tenemos miedo y no entramos a capacitarnos, ¿no? Nos hablan de 4C y ya nos vemos desplazados, ¿no? Pero también, como les digo, es generacional. Por eso, normalmente los cambios que se dan a nivel tecnológico van sucediendo de acuerdo a las nuevas tecnologías, a las nuevas generaciones. Bien, enseguida el profesor Octavio Palacios va a formular un par de preguntas, pero quisiera, a manera de sugerencia, dado que ahora ya tenemos en puerta la discusión sobre la industria 4.0 y lo que sería la cuarta revolución industrial, yo los invito a que busquen en la página del IPN, bueno, directamente, Conversus 137, la revista Conversus 137, que se edita, a veces está en los departamentos, pero no tenemos suficientes para que todos se lleven una, pero sí la pueden bajar de la página y trabajarla, leerla. Son varios artículos, todos están relacionados con la industria y hasta el final sobre la educación, que es uno de los puntos que más les interesan a ustedes. Entonces le pasamos el micrófono. ¿Tienes ahí las preguntas, profe, que formularon los alumnos en el chat? Te las paso. Hemos planteado la primera para que tú le hagas favor de pasar en las segundas, las siguientes. Bueno, vamos en orden. La segunda persona que comenzó a preguntar es Gerardo Jiménez, Cintia Guadalupe. Tiene 3 preguntas. 1. ¿Cómo se reforzaría la estructura productiva y la competitividad? 2. Los procesos que condujeron a la liberalización de los movimientos internacionales de capital, ¿fueron realmente favorables o no? ¿Fue la menor decisión para los países emergentes? Supongo que no es menor sino mejor. 3. ¿Cuáles serían las reformas de la organización institucional de la política económica para contrarrestar los problemas? Entonces, Víctor. Bien, en cuanto a la primera pregunta, normalmente se han estado creando lo que es un concepto muy dialogado, muy radical, muy discutido, que también mucha gente no lo sabe definir. Y digo mucha gente porque todos los utilizan en sus discursos actuales. La política pública. La política pública para México es la integración de normas y leyes por parte del Estado. Para otros países altamente desarrollados incluye los 3 sectores: gobierno, sociedad y empresa. La realidad, para mí, deberían de incluir políticas públicas donde intervinieran los 3 sectores: el sector gobierno, sector Estado y el sector gobierno, como eso se hizo en el 2015. Se crea una estructura que permita a las empresas poder capacitar y tener las condiciones para entrada a esas
nuevas tecnologías. Hay que aclarar también que en México no invertimos en tecnología. Si no lo hace el Estado, la industria no la crea. ¿Por qué? Esa es otra de las discusiones. En el aspecto jurídico, nuestras leyes son muy cerradas, no permiten hacer nada. Si te saltas ese lado de las leyes, por lo tanto ya entras en un uso ilegal según las leyes, y por lo tanto no nos ayudan a precisamente tener una productividad y una competitividad plena. Las restricciones fiscales, entre muchas más, ¿no? Y normalmente la discusión es que en México tenemos el mayor porcentaje de empresas va dirigidas a medianas y pequeñas empresas. Son las que tienen menores condiciones de inversión precisamente para la nueva tecnología. De hecho, en ese 2015 los programas fueron en industrias de alta tecnología y desarrollo tecnológico. Estamos hablando, son las que tienen mucho mayor dinero para invertir y producir. Con respecto a la liberación de los movimientos internacionales de capital, tenemos dos problemas. ¿A qué movimientos internacionales de capital tenemos? Si estamos hablando desde 1929, desde la Revolución Industrial, desde los 1760 hasta las fechas actuales, tenemos muchos movimientos internacionales de capital. ¿A qué países? A Corea, Brasil, Argentina, Japón, Alemania, Italia. Vamos a tener que aclarar, bueno, esa pregunta, porque cada uno vivió una situación muy diferente con respecto a su gobierno y a su estructura socioeconómica y por lo tanto también de gobierno. En cuanto a la tercera pregunta, ¿cuáles serían las reformas de la organización institucional de la política económica para contrarrestar los problemas? Primero, dejar de pensar en teorías que son tratadas desde hace un siglo y ver la actualidad, precisamente las nuevas teorías que ya meten la parte de tecnología en sus temas, y más aparte la sociedad, de acuerdo a su educación, ya está adaptada normalmente para introducir nuevos temas o nuevas condiciones de educación que permita ir adaptando esa condición a la política económica, ¿no? Bueno, entonces ahora quisiéramos que el público participe. Les vamos a ceder para que hagan la palabra, para que hagan sus preguntas. Quien quisiera participar, levanten su mano. Yo quiero preguntar, me parece interesante cómo plantea Víctor el tema del desplazamiento, porque nos está diciendo que no hay una evidencia contundente de que hay un desplazamiento. Entonces eso creo que es una línea de investigación muy interesante, porque regularmente muchos decimos que la tecnología va a desplazar a la mano de obra, ¿no? Esa es como una generalidad y creo que hay que documentarlo. Me parece que ese es un tema. Entonces creo que hay una ausencia de información contundente. Creo que hay que seguirlo investigando. Y la otra parte que me llama mucho la atención tiene que ver con el tema de educación y el tema indudablemente de los economistas, porque nosotros estamos obligados a hacer una perspectiva de lo que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ciencia económica? ¿Cómo entendemos estos movimientos de tecnología? ¿Qué pasa con el factor trabajo o la fuerza de trabajo, dependiendo la visión? Entonces, creo que ahí la educación, decía el maestro Hipólito, hay que revisar la revista, y es del Poli, porque es un tema que tenemos que resolver. Nosotros estamos ya en el proceso de rediseño y habrá que pensar qué tipo de economistas tenemos que preparar para lo que viene. Cuando ustedes terminen su carrera, seguramente este tema de tecnología va a estar esto va avanzando. Yo leí esta discusión de 4.0 y alguna gente ahí habla de industria 5.0, ¿no? En Alemania. Entonces creo que tiene que ver con nuestros problemas estructurales, y yo me gustaría que Víctor nos diera, él está en Simvestab, está en un tema de discusión sobre la educación, me gustaría que nos diera su opinión de cómo ve esta perspectiva, y en particular
para los economistas. Yo creo que nosotros tenemos que generar muchas capacidades para que ustedes puedan manejar diferentes ámbitos. La economía atraviesa todo y a veces nos negamos a tener esta visión. Somos como una línea recta, ¿no? No vemos más allá. Y creo que eso tendrá que cambiar, porque si no, pues los economistas vamos a estar como ausentes de la discusión, pero también del diseño institucional para la educación y pues para la preparación de ustedes, ¿no? Entonces, creo que eso me llama mucho la atención y creo que hay que discutir. Y le paso el micrófono a Gabriel. Primero, buenos días a todos. Híjole, acabo de escuchar una participación interesante, aunque me dejó muchísimas más dudas que certezas. Eso es bueno, pero voy a empezar solamente con problematizar el concepto que decías y hacer 3 preguntas. La primera, si es desplazamiento, yo entendería que es el cambio de residencia de una empresa por otra, o de un lugar a otro. Pero pueden ser económicos, políticos, sociales, tecnológicos. Si es tecnológico, quiere decir que hay una mayor introducción de tecnologías que cambian la forma de producir, intercambiar, distribuir, etcétera, etcétera. Esto implica que los perfiles laborales que se necesitan están cambiando. Y hay gente que por N cantidad de razones no se acoplan o no logran, diríamos, en términos de capacitación, actualización, responder a estos cambios. Entonces se genera un desempleo. Entonces aquí es un concepto interesante entre desplazamiento y desempleo, y las causas de desempleo provocadas por la introducción de tecnología que le has llamado tu desplazamiento. Y cuando tú dices no hay desplazamiento, yo lo que veo es un problema de desempleo laboral producido efectivamente por la incorporación de la tecnología. Ese es un tema que está ahí. Hay otro tema que es interesantísimo, ¿no? Que dices, es que entonces no hay indicadores para ver el desplazamiento laboral cuya causa es la incorporación de tecnología. Y entonces, si este es el tema, yo recuerdo perfectamente que en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM había una preocupación, porque entonces, de acuerdo a INEGI, no podemos discutir el problema del desempleo, discutamos la calidad del empleo, ¿no? Y la calidad del empleo está asociada a las formas de contratación que derivan de la nueva incorporación de la tecnología. Y que esto entonces sí estaría llevándonos a otro tema que sí da luz más al asunto de cómo se da ese desplazamiento laboral producido por la propia tecnología. Entonces, pero decir de ahí que no existe desplazamiento laboral producto de la tecnología, yo creo que sí hay un problema, porque la realidad muestra una cosa. Había que preguntarle, ¿hay enfoques teóricos que lo permitan explicar? Y si hay metodologías hasta la actualidad, ¿cómo han sido trabajadas? Y la otra es, ¿qué indicadores? Y a partir de qué indicadores, qué métodos cuantitativos se han utilizado para medirlo. Y desde esa discusión, ¿qué habría que construir entonces? Si es que hay ese déficit desde el punto de vista científico, ¿cómo construirlo? ¿Y qué avances ha existido en esa ruta para acercarnos a ese proceso? Porque es algo innegable que sí está existiendo, ¿no? Entonces, creo que el problema es conceptual. Si es desplazamientos, o por desplazamiento entiendo desempleo, o entiendo es gente que no, o como personas que no responden en términos de actualización, capacitación a los nuevos requerimientos de perfiles laborales, y que por lo tanto entonces estamos hablando de un desempleo no producido porque no existe empleo, sino porque no tienen esas capacidades para hacerlo. Entonces se construyó un mecanismo, por ejemplo, que se llama certificación y acreditación. Entonces las certificaciones y acreditaciones, por ejemplo, en el caso de la gente que nos dedicamos a dar clases en las privadas, es demostrar que nuestros conocimientos son actuales, que responden a los nuevos cambios tecnológicos, y por eso nos certificamos, que es el documento que hace avalar que podemos seguir empleados. Entonces sí existe un mecanismo, si no lo pasas, te corren, o sea, no hay empleo. Entonces es muy interesante tu argumento, aunque muy cuestionable en términos de lo que yo observo en la realidad. Gracias. Bueno, antes que nada, buenos días. Tengo varias preguntas acerca del tema. Sí me pareció muy interesante en cuestiones de cómo ha ido evolucionando la tecnología, ¿no? Cómo se ha ido evolucionando las masas de producción, ¿no? Usted mencionaba el taylorismo, el fordismo y el toyotismo, ¿no? Que es el que ha estado a lo largo de la historia, ¿no? Pero en esta vertiente de la tecnología, en cuestión de la mano de obra,
yo que sí tiene que, no veo un desplazamiento, sino que el mismo humano crea la tecnología para satisfacer o innovar por las necesidades del mercado, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo que soy técnico en informática, tengo entendido que la tecnología ha sido muy relevante en educación, en contenido, pero sin embargo en varias escuelas públicas no se está considerando mucho el cambio tecnológico actual, sino que se está llevando mucho en teoría en que la tecnología es mala, en que el mismo humano tiene que ser de la antigüita, así que tradicional, como antes eran artesanos y todo eso, y no entendemos esas innovaciones tecnológicas. Me parece correcto que el mismo humano crea robots, sí, pero desafortunadamente en México compramos máquinas obsoletas, ya de desechos del primer mundo. Compramos tecnología alemana, estadounidense, pero que es en realidad chatarra electrónica. Los mismos teléfonos que nosotros compramos de 7,000 pesos o 10,000 pesos son desechos que ellos tienen en su mercado y nos los mandan a nosotros o al tercer mundo. Entonces, yo creo que la vertiente que voy a mi comentario es, usted, doctor, si dejáramos de comprar tecnología extranjera, que en realidad es chatarra electrónica, entonces nos da a entender que tenemos que crear nuestras propias tecnologías mediante nuestros recursos que tenemos todavía como país. Digo, esa es mi opinión. O sea, con los recursos que tenemos que crear nuestra propia tecnología como mexicanos y no depender tanto del extranjero, porque si no seremos un país dependiente, un país maquilador, reparador de aparatos del extranjero. Entonces me parece muy interesante que si es necesario crear nuestra propia tecnología con nuestros conocimientos y utilizar esa mano de obra de muchos ingenieros, de muchos profesionistas y no habrá tanto desempleo. Si gustan, pasamos. Bien, con la pregunta del maestro Alfonso, probablemente se completa precisamente con la de, ¿cómo te llamas? Con la de José, precisamente de qué estamos educando. Tenemos muchas escuelas públicas que están reacias, también hablamos de la parte generacional, a ese cambio tecnológico, a esa implementación de nuevas materias y esa realización de esas condiciones de meter nuevos temas para esas tecnologías. Lo vemos mucho a modelos pasados, pero no lo vemos a la prospectiva. Ahorita estamos en un proceso precisamente de rediseño de programa y lo que nos requerimos es precisamente tener esas nuevas ideas, no tener la flojera o la pasividad de decir, tendré que aprender nuevos temas para dar mis clases. No, al contrario, tienes material, tienes nuevos temas, pues llevarlos hacia allá. Normalmente chicos de primer semestre van a pasar 4 años en esta escuela y ¿qué van a aprender? ¿Temas viejos o temas nuevos? En el campo laboral, ¿contra qué se van a enfrentar? ¿Contra gente que lleve con temas innovadores o con lo mismo de siempre? Entonces, una de las cosas que siempre hay que discutir y hay que cambiar y hay que modificar el pensamiento es ser proactivo, siempre adelante. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Lo que siempre he dicho y he visto en las preguntas es que siempre nos quedamos en preguntas del pasado, no vemos hacia el futuro. De hecho, esta investigación salió de esa condición, normalmente de las creencias. Todo el mundo cree que sucede de esta forma, yo veo que sucede de esta forma, pero no es así. Pero bueno, no sé si contesté voy con la del maestro. Si vemos, el tema es crítica a las teorías que estudian el desplazamiento de la mano de obra por la tecnología. Normalmente, a lo que yo abordo y digo que no hay datos es en la parte de esa crítica, y de hecho sí hay variables, y ahorita el modelo que estoy haciendo es precisamente con variables, que es curioso, nos las enseñan en las escuelas, pero la gente no las aborda, y entonces comenzamos a hacer un análisis en cuanto, por ejemplo, a proyectos de gobierno, a proyectos de empresas,
y a proyectos a datos que tiene el BIE, Banco de Información Económica del INEGI, y al CIE, al Sistema de Información Económica del Banco de México. Pero no nada más se queda ahí, tenemos las asociaciones de la industria manufacturera y de la industria automotriz, de la industria textilera, de todas las industrias. Y lo curioso es que INEGI se lava las manos, es un decir, lavarse las manos, porque al final de cuentas agarra esas estadísticas que tienen las asociaciones de su gente asociada, las agarra y las mete en una metodología y son las que publica el INEGI. Entonces ahí está trabajando la empresa que son los asociados de el factor social, que son las asociaciones, y el gobierno, los tres en conjunto, para emitir estos datos. Y sí, hay metodologías, pero estas metodologías no las desarrollan o no las bajan al nivel que se requiere precisamente para determinar esta visualización de variables. En cuanto a desplazamiento, normalmente podemos hablar de desplazamiento, pero no abordamos el desplazamiento como palabra única, sino va reunida precisamente con el desplazamiento de la mano de obra y la tecnología. O sea, ¿cuál es el desplazamiento que me está causando la tecnología al ser introducida en los campos laborales? Y entonces lo que tengo es precisamente que puede ser sustitución o cambio. Sustituyo esa mano de obra, estoy cambiando esa mano de obra. Lo interesante es que las estadísticas en cuanto a empleo, hay dentro del BIE, si nosotros vemos la catalogación del BIE, hay una parte que refiere al sector manufacturero. En el sector manufacturero, en ese año que hice esta investigación, que fue el 2018, había seis encuestas de manufactura. Ahorita en la actualidad solamente van a aparecer 4, pero no importa, ahí vienen los datos. Nos vamos precisamente a la parte de inversión en formación bruta de capital. En inversión de formación bruta de capital, que viene precisamente en la encuesta del CIAN con base 2013, viene desagregado y viene inversión precisamente en maquinaria y equipo para producción. Bien, podríamos correlacionarlo precisamente con la inversión que se hizo directamente sobre robots industriales. Y ahí es donde viene precisamente donde digo, no hay desplazamiento, porque también viene la constante específicamente sobre sector, subsector, clase y subclase de estos sectores, y en donde precisamente pega si hay desplazamiento o no. Lo cierto es que la gráfica, que de hecho no la presento aquí porque estamos hablando o discutiendo sobre la crítica de las teorías que estudian desplazamiento de la mano de obra por la tecnología, viene precisamente que no hay desplazamiento. Es el caso de México. Vamos a hablar de caso de otros países. El problema con otros países es que tienen condiciones y normalmente se contrata a ingenieros y técnicos especializados. Otra de las condiciones, y que viene con la parte de educación, es que en México las escuelas que más se han incrementado han sido las escuelas técnicas. Y de hecho, muchos del ingreso que reciben las personas preparadas técnicamente, a veces es mucho más superior, al de un licenciado o al de un profesionista a nivel profesional, ¿no? En cuanto, ya dijimos que sí hay indicadores. En cuanto a modelos, no hay modelos, porque ya dan por hecho esa condición, ¿no? Dan por hecho de que existe el desplazamiento de la mano de obra y se casan con esto. Y entonces, cuando lo vemos con datos duros, ves que no. Y entonces, ¿de dónde viene esa realidad? Precisamente vemos un neoludismo que está imperante con esa discusión teórica y generacional,
me van a correr porque ya van a traer una nueva máquina. Sí, pero ¿qué crees? Tu tiempo de vida generacional, tú ya puedes darte de, ¿cómo se llama? Puedes dejar de trabajar con alguna pensión. Tenemos otra variable que es la pensión. Gran problema, mi pensión no me va a alcanzar para sobrevivir mis últimos años porque mi edad productiva, pues ya me dijeron que ya no es de los 63, ahora va a ser de los 78, 75, no sé, ¿no? Entonces tenemos un problema de educación, pero sin embargo el gobierno junto con las empresas analizan esa situación y dicen, vamos a crear programas de capacitación. Ok, no vas a poder programar, no te gusta la programación, te meto a otro campo dentro de la misma empresa. Por eso llega el institucionalismo con sus sindicatos y con sus cámaras de comercio a dialogar, que precisamente a la entrada de esa tecnología, y están los convenios y contratos donde determinan que no va a ser desplazada la gente que está trabajando en esos lugares, ¿no? Digo, bueno, es mucho más amplio esta discusión, porque de cada variable tenemos desagregados, y descubrimos que normalmente las tendencias que hablan de ese desplazamiento son individuales y es por falta de datos, ¿no? No sé si contesté. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Estarías de acuerdo que hablando de todo el universo del censo? Hay que dividirlas, ¿no? Tenemos pequeña, mediana empresa y la gran empresa. Por lo regular, la micro y pequeña, que representa más del 99%, el dinero que destina para la parte innovativa es mucho más pequeño que de las grandes. Entonces, habría que hacer un corte. Pero dentro del censo económico están lo que se llaman datos, datos especiales, y ahí sí viene el dinero que se destina para la innovación. De tal manera que hay una encuesta del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa que le pregunta a ellas cuánto dinero destinas para cursos de capacitación y actualización y cuánto destinas para eso. Quizás habría que buscar otra manera de poder demostrarlo, porque la forma en cómo lo veo me parece que es mucho más complejo y hay que hacer cortes transversales para precisar exactamente dónde estaría la muestra, el elemento que me permita definirlo, ¿no? Porque ese es otro dato. Incluso la propia CIEN también establece ese mecanismo. Si tú notas, de todo el universo está solamente tomando las registradas, y dentro de esas registradas está tomando solo aquellas empresas que mayor innovan y nada más. Pero no había que ver ahí exactamente sectores, número de empresas, destino. Yo creo que había que dimensionarlo de forma diferente. Yo cada vez, perdón, también, cada vez que veo yo un texto de Colegio de México en términos de innovación, me presentan no una, sino varias metodologías, y cada vez creo que sí hay argumentos para hacerlo, de tal manera que cuando cambiaron de la vieja encuesta que tenía INEGI para ver el empleo a la nueva, que es la NOE, reconocían este problema. Por eso ellos no quieren calcular el problema del desempleo, sino la empleabilidad que se disminuye. Entonces, el único concepto para resolverlo fue creando en esta idea, dentro de la sociología, lo que se llama la calidad del empleo, vista desde el efecto tecnológico. Yo creo que había que buscar otro mecanismo. No, de hecho... Perdón, ya nomás, gracias. De hecho, aclaro, porque en el mismo documento, bueno, en la investigación que estoy haciendo, utilizo la DENUE y la utilizo por empresa, y hago esa división desde la empresa que no tiene nada de innovación tecnológica hasta la de alto desarrollo. Por eso digo, bueno, tenemos un problema, por ejemplo, en cuanto a la inversión. ¿En qué inviertes? Estos programas fueron dirigidos a empresas de alto desarrollo, y las que pudieran cubrir precisamente ese costo de compra de manufactura, ¿no? Y lo interesante de la inversión es que la tecnología vamos a separarla de la innovación. En México no es innovativo, pero sí tenemos gente innovadora que va a otros países, crean sus proyectos y vienen esas empresas y lo venden a México, ¿no? ¿Qué contradicción? Ahorita recuerdo un caso, por ejemplo, el de Pemex, creo que es Exxon. Normalmente hubo un ingeniero del Poli, diseña precisamente una muela para hacer perforación, y de pronto se la quiere vender a Pemex,
Pemex dice que no les interesa. El señor llega, su papá se arriesga con él, con su hijo, venden su casa, venden el coche y se van a probar suerte a Estados Unidos. Llegan a Estados Unidos, la patentan y se la promocionan, se la venden a Exxon. Exxon le dicen, sí, te la compro, pero ¿qué crees? Te vas a quedar a trabajar conmigo, porque yo no conozco la tecnología. Y entonces compran la tecnología junto con la capacitación de esta persona, el conocimiento, el capital humano. Bien, no queda ahí. Resulta que Exxon llega en algunos años y se lo vende ¿a quién cree? A Pemex. Y entonces tenemos un problema de innovación con respecto a tecnología. Una de las preguntas que también me faltó añadir, parte de la respuesta es que sí, en México deberíamos de producir nuestra tecnología. ¿Tenemos máquinas? Sí. ¿Tenemos capital especializado? Sí. Simplemente el Politécnico, ¿cuántos ingenieros produce? Tenemos carreras como robótica, como mecatrónica, tenemos economistas, tenemos gente que está siendo capacitada, está haciendo en conocimiento y está saliendo precisamente al campo laboral, pero resulta que no se quedan en México, se van al extranjero. Y luego ahorita con el nuevo proyecto, el proyecto de los sexenios anteriores era traer gente, que eso también responde a la pregunta de educación, traer gente de la fuga de cerebros, era otra vez, vas a contratar a esa gente que está en el extranjero, que se fue por alguna ocasión, y los vas a meter a los centros de investigación y a la parte de educación, los vas a traer. Y entonces había un programa que lo acaban de cancelar en el CONACYT, precisamente de ese personal. No hay dinero para pagarles sus becas, para pagar esa investigación, lo cortamos. ¿Qué va a hacer esa gente? Vamos a tener otra vez una nueva fuga de cerebros, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Insisto, hay un problema en la dimensión, el desplazamiento y la forma de medir. Los temas que abarcas son colaterales al tema fundamental. Sí, claro. Creo que ahí sí, yo tendría observación. Sí, no, de hecho, lo aclaré en un congreso que fui a la UAM también, y aclaró que en economía la mayoría, si no es que todos las teorías hablan de trabajo, y entonces, pero no hablan de desplazamiento de la mano de obra. Y entonces ahí tenemos una discusión precisamente en la conceptualización, como dices. En la Universidad de Tamaulipas también presenté un trabajo y hablé de la epistemología de las críticas a la mano de obra, y precisamente hago esa discusión del desplazamiento, de sustitución, de demás, ¿no? Pero bueno, ahí digo, viene en el documento, le corto ahí porque sí es muy enorme. Con respecto al compañero, vamos, hablas de máquinas obsoletas, sí, estoy de acuerdo, pero también hay que cuidar esas aseveraciones. ¿Quién las compra? ¿Cuáles son los datos duros que reflejan esas aseveraciones de esa compra de tecnología? Normalmente a las empresas no les conviene comprar tecnología obsoleta. ¿Por qué? Porque a los 5 años, si compro maquinaria obsoleta, a los 5 años esa máquina ya la voy a desechar. Me conviene comprar nueva tecnología, preparar a mi gente para esa nueva tecnología y llevarla precisamente a los campos de producción y competir precisamente con los más grandes, no competir con los... Por eso México tuvo un salto del lugar 8º hasta el lugar 7º, y ahorita se está peleando el 7º y el 6º en la producción de vehículos por algunos vehículos, unos 100 vehículos eran mínimo, y estamos hablando de que la inversión fue precisamente a esa industria porque es la que le daba el capital productivo, le estaba dando esa inversión y le estaba dando resultados, por eso, nada más, ¿no? Pero como dice el maestro,
hay muchas variables que hay que ver y hay que ver desde qué punto de discusión estás abordando el tema. Gracias. Víctor, un favor por realidad, por tiempos, si nos pudieras dar tus conclusiones. Te perdiste las conclusiones. Bueno, hay que aclarar que el documento fue elaborado hace 1 año y medio, y entonces de ese documento para el actual, si veíamos como 20 teorías, en la actualidad llevo más de 70 teorías, pero solamente hay 2 que abordan precisamente ese desplazamiento de la mano de obra: la teoría de economía evolucionista, que de hecho me acaban de pasar otro autor que habla precisamente sobre la discusión con Schumpeter, y la otra que es más por la parte jurídica, que precisamente habla sobre les digo cuál es, la renta básica universal o renta básica incondicional, que habla en una de sus partes, y es la discusión que se da mucho en España, en Francia, principalmente en Europa, sobre ese desplazamiento. Va a haber desplazamiento y lo especifica sobre tecnología. Aquí en México tenemos un problema: están discutiendo teorías de ciencia ficción, ¿no? Y sin datos duros, ¿no? Y ese es un problema que también debemos alejarnos. ¿Me vas a responder algo? Dame datos. ¿Qué datos estás correspondiendo o estás utilizando? ¿No? Y el problema es que luego nos salen con que tenemos otros datos y pues no es posible trabajar así, ¿no? Gracias. Bueno, con esto agradecemos a ustedes su asistencia y participación, así como también la de nuestro invitado, y también los invitamos a que en la siguiente sesión, que sería la sesión 25 de Repensar la Economía, que se va a celebrar exactamente el miércoles 23 de noviembre con el tema Panorama actual de la inmigración y transmigración en México, con la participación de la doctora Patricia Pozos Rivera. Están todos cordialmente invitados, y con eso cerramos esta sesión. Nada más para concluir, les quiero entregar su reconocimiento al doctor Víctor Hugo Bustamante, de la Alberto Hipólito Antonio, egresado y recordarles que está el foro abierto, ahí se puede seguir discutiendo, repensando la economía, que es el objetivo de este evento. Muchas gracias. Los que gusten, vamos al lobby a